Hola, hola, mis queridísimos exploradores de la vida. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con el corazón rebosante de alegría y la mente despierta, listos para sumergirse en otra de esas historias que nos hacen sentir, pensar y conectar. Y es que, como siempre digo, la vida es un lienzo inmenso donde cada experiencia, cada encuentro y cada emoción pinta un trazo único e irrepetible. Y hoy tengo para ustedes una historia que la verdad, me dejó reflexionando durante días, una de esas que te hacen mirar hacia adentro y te invitan a valorar esos pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a esta comunidad de almas curiosas. Este es tu espacio seguro para desentrañar los misterios de las relaciones humanas, explorar las profundidades de nuestras emociones y celebrar la belleza de la imperfección. Y si eres parte de esta gran familia, qué alegría me da tenerte de vuelta. Ya sabes que tu apoyo es mi motor, cada comentario una chispa que enciende mi creatividad y cada like un abrazo virtual que me llena de energía. Así que, por favor, siéntete en casa y no dudes en compartir tus impresiones abajo, me encanta leerte. Hoy vamos a descorrer el telón sobre un momento íntimo y conmovedor, una de esas escenas de la vida real que nos recuerdan el poder inmenso de las palabras, la huella imborrable de los recuerdos y la fragilidad exquisita de nuestras emociones. Sí, hoy vamos a explorar una situación que involucra a dos seres humanos, Kerem y Ande, y que culminó con lágrimas. Pero no son lágrimas cualesquiera, no, son lágrimas que brotaron desde lo más profundo de un recuerdo, un pequeño detalle aparentemente insignificante que Kerem le mencionó a Ande y que, sin esperarlo, desató una cascada de sentimientos que la inundaron por completo. Y créanme, cuando les digo que no se imaginan lo que era, es que de verdad, no se imaginan. Yo misma, cuando descubrí todos los matices de esta historia, me quedé sin aliento con una mezcla de asombro y empatía que me impulsó a compartirla con ustedes. Porque sé que en esta historia, cada uno de nosotros puede encontrar un eco de sus propias vivencias, un reflejo de esos momentos que nos marcan y nos transforman. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta trama tan humana, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, donde analizamos las relaciones interpersonales, exploramos las emociones a flor de piel y le damos valor a las pequeñas grandes cosas de la vida, por favor, regálenos un like, esa pequeña caricia virtual que nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a más corazones. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras emocionales, ninguno de esos viajes en los que juntos descubrimos los secretos de la condición humana. Ahora sí, sin más rodeos, preparen sus pañuelos, o al menos tengan uno cerca, porque esta historia estoy segura que les llegará al alma. Todo comenzó como suelen iniciar muchas historias, en un día aparentemente común y corriente. Kerem y Ande se encontraban, digamos, en una situación de cercanía, una dinámica que los vinculaba de alguna forma. No voy a entrar en detalles sobre si eran amigos, pareja, compañeros de trabajo o cualquier otra etiqueta, lo realmente importante es que entre ellos existía una relación, un vínculo, un historial de experiencias compartidas. Y en medio de esa rutina, de ese fluir cotidiano, surgió una conversación, una charla que iba saltando de un tema a otro con la naturalidad de una corriente de agua. Hablaban de la vida, de sus proyectos, de sus anhelos, de sus temores, de esas cosas que los hacían reír a carcajadas y de esas otras que los sumergían en una melancolía suave. Y fue precisamente en el transcurso de esta conversación, cuando todo parecía marchar con la calma de un día soleado, que Kerem, sin tener la más mínima intención de hacerlo, mencionó algo que tocó una fibra muy sensible en lo más profundo de Ande. Y no fue una crítica, no fue un reproche, no fue una acusación. No fue algo mucho más sutil, algo mucho más poderoso. Fue un recuerdo. Sí, un recuerdo, un detalle aparentemente insignificante, una pequeña anécdota que habían compartido tiempo atrás, y que Kerem había sacado a colación como quien comenta el pronóstico del tiempo. Pero ese recuerdo, ese fragmento del pasado, tenía un significado mucho más profundo para Ande, un significado que ella misma, tal vez, había relegado al olvido o, mejor dicho, había guardado en un rincón muy escondido de su corazón, como un tesoro que se protege del paso del tiempo. El tema que estaban abordando en ese instante era la infancia, esos años dorados que todos atesoramos en nuestra memoria. Hablaban de los juegos que disfrutaban, de los lugares que frecuentaban, de esos instantes que se graban a fuego en nuestra alma. Kerem, con una sonrisa dibujada en el rostro, recordó un día en particular, un día en el que jugaban en un parque cercano a la casa de Ande. Y ahí está la clave, ahí reside el detonante de esta historia,
porque Kerem recordó un juego en específico, un juego que involucraba una manta vieja, unas cuantas piedras y mucha imaginación. Kerem, con esa viveza que tienen los recuerdos cuando son evocados con cariño, reconstruyó la imagen de Ande, pequeña y llena de energía, corriendo con la manta ondeando a sus espaldas, fingiendo ser una princesa guerrera, librando épicas batallas contra dragones imaginarios, con las piedras convertidas en armas de poder. Describió con lujo de detalles la forma en que ella movía la manta, como si en verdad tuviera alas, la expresión de su rostro, una mezcla de determinación y alegría, una chispa de inocencia que iluminaba su mirada. Y es que ese juego, ese día en específico, no era un día cualquiera en el universo de Ande. Era un día cargado de simbolismo, un día que representaba una etapa de inocencia, de sueños desbordantes y una conexión muy especial con su propia capacidad de imaginar, de crear mundos fantásticos donde todo era posible. Era un día que ella, de alguna manera, había olvidado conscientemente, o mejor dicho, había sepultado bajo las capas de la vida adulta, las responsabilidades que pesan como losas, las preocupaciones que nublan nuestra visión. Pero al escuchar a Kerem describir ese momento con tal nitidez, con tal afecto, ese recuerdo emergió con toda su fuerza, como un río desbocado que rompe la barrera de una represa. Ande sintió una avalancha de emociones que la sobrepasó, una mezcla de nostalgia dulce y punzante, de ternura hacia esa niña que alguna vez fue, de gratitud hacia Kerem por haber rescatado ese fragmento de su pasado y, sobre todo, una profunda tristeza por haber perdido esa inocencia, esa capacidad de soñar sin límites, esa libertad de la infancia que la vida adulta a veces nos arrebata. Y es que de repente se dio cuenta de que esa niña que jugaba con la manta ya no estaba, que esa niña había quedado rezagada en el tiempo, relegada en un cajón de recuerdos, y que ella, de alguna manera, había olvidado lo esencial que era esa niña para su propia esencia. Y no fue solo el recuerdo en sí lo que la afectó, fue también el hecho de que Kerem recordara ese detalle tan específico, ese juego tan particular que parecía haber pasado desapercibido para el resto del mundo. Eso le demostró a Ande que Kerem la conocía de verdad, que no solo había coincidido con ella en el tiempo y el espacio, sino que había prestado atención a su vida, a sus experiencias, a esos pequeños retazos de su historia, incluso a aquellos que ella misma había olvidado. Ese simple acto de recordar, ese simple gesto de atención, resonó en el corazón de Ande como una melodía que le recordaba su propio valor, le demostró que ella era importante para Kerem, que no era una persona más en su vida, sino alguien que merecía ser recordada y valorada en todos sus matices, en todas sus facetas, en toda su complejidad. Y es que a veces las cosas que más nos conmueven, las que nos llegan hasta lo más profundo del alma, son las más sencillas, los detalles más sutiles, aquellos que demuestran que alguien se ha tomado el tiempo de observarnos, de conocernos de verdad, de apreciar lo que nos hace únicos e irrepetibles. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Ande al principio tímidas, como gotas de rocío que se deslizan por una hoja, pero luego cada vez más intensas, más desesperadas, como un torrente que se abre paso a través de una grieta. No eran lágrimas de tristeza profunda, no eran lágrimas de dolor lacerante, eran lágrimas de reconocimiento, lágrimas de nostalgia que evocaban tiempos pasados, lágrimas de un corazón que se sentía comprendido en su vulnerabilidad y al mismo tiempo, melancólico por lo que se había perdido en el camino. Era como si esa pequeña Ande del pasado, la niña de la manta, estuviera llorando a través de sus ojos, reclamando su lugar en el presente, pidiendo a gritos que no la olvidara, que la recordara siempre, que la integrara a su vida adulta para no perder nunca esa conexión con la magia de la infancia. Kerem, al ver a Ande llorar, sintió una profunda confusión al principio, una mezcla de desconcierto y preocupación. No entendía por qué su simple mención a un juego de infancia había provocado tal reacción, semejante torbellino emocional. No se imaginaba ni remotamente la vorágine de sentimientos que se habían desatado en el corazón de Ande, el tsunami de recuerdos y emociones que la habían inundado. Al principio se quedó en silencio observando con atención a Ande intentando descifrar el significado de esas lágrimas, la historia que se escondía tras ese llanto silencioso. Luego, con cuidado con la delicadeza de quien maneja un objeto frágil, le preguntó qué pasaba, intentando transmitirle su apoyo incondicional, su cariño sincero, su deseo de entender lo que estaba sucediendo. Ande, entre sollozos y respiraciones entrecortadas, intentó explicarlo. Que estaba sintiendo, el nudo de emociones que se había formado en su garganta. Le contó cómo ese recuerdo había despertado en ella una parte dormida, una parte que ella había olvidado y que al mismo tiempo, seguía siendo muy importante para ella. Le confesó que no era solo el juego en sí lo que la había conmovido,
sino el significado que tenía para ella, la conexión con su infancia, con su imaginación sin límites, con su propia identidad en formación. Le explicó que al escuchar a Kerem describir con tanto detalle ese momento de su pasado, se había dado cuenta de cuánto había cambiado, de cuánto se había distanciado de esa niña que alguna vez fue, y de lo importante que era para ella volver a conectar con esa parte de sí misma que había relegado al olvido. Y es que a veces los recuerdos más insignificantes son los que tienen más poder, son aquellos que nos recuerdan quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Kerem, al escucharla, al sentir la honestidad que emanaba de sus palabras, sintió una profunda conexión con Hande, un lazo invisible que los unió aún más. Entendió el impacto de sus palabras, la profundidad de sus emociones. Se dio cuenta de que un simple detalle, un pequeño recuerdo, puede ser capaz de remover hasta las fibras más íntimas del alma, de desenterrar sentimientos que creíamos enterrados en el pasado y de revelarnos facetas de nosotros mismos que habíamos olvidado. Y se sintió agradecido de haber podido compartir ese momento con ella, de haber sido testigo de su vulnerabilidad, de su autenticidad, de su capacidad de sentir con tanta intensidad. Y aprendió en carne propia, que las palabras tienen un poder inmenso, que pueden sanar heridas, despertar emociones y transformar las relaciones. A partir de ese día, la relación entre Kerem y Hande experimentó una transformación sutil, un cambio que se sintió en la forma en que se miraban, en la forma en que se hablaban, en la forma en que se conectaban. Ya no eran las mismas personas que eran antes de esa conversación, porque el haber compartido esa experiencia íntima y reveladora les había unido aún más, había creado un puente de entendimiento que fortaleció su vínculo. Se dieron cuenta de que las pequeñas cosas son las que hacen la diferencia, que los recuerdos son tesoros que debemos atesorar, que la conexión humana es el cimiento de cualquier relación significativa. Aprendieron que a veces las palabras más sencillas pueden tener el impacto más profundo, que un simple recuerdo puede abrir puertas hacia nuestro pasado y al mismo tiempo, iluminar nuestro presente, ayudándonos a construir un futuro más consciente y conectado. Y es que, mis queridos exploradores de la vida, a veces, los recuerdos actúan como espejos, reflejando partes de nosotros mismos que habíamos olvidado o relegado, mostrándonos la belleza y la fragilidad de nuestra propia historia. Y son momentos como este donde las lágrimas fluyen sin control, donde los sentimientos se desbordan como un río en primavera, donde la conexión humana se hace más fuerte y tangible, los que realmente nos definen, los que nos permiten crecer, madurar y evolucionar. Son esos instantes aparentemente insignificantes, los que le dan sentido a nuestra existencia, los que nos hacen comprender que no estamos solos, que todos compartimos un universo de emociones, experiencias y recuerdos que nos unen y nos enriquecen. La historia de Kerem y Hande nos recuerda el poder de la memoria, la importancia de los detalles que a menudo pasan desapercibidos y la belleza de la vulnerabilidad, esa capacidad de mostrarnos tal como somos con nuestras luces y nuestras sombras, sin miedo al juicio ni a la crítica. Nos enseña que no debemos tener miedo de mostrar nuestras emociones, que las lágrimas son tan válidas como las risas, que el dolor es tan humano como la alegría, y que a veces, un pequeño recuerdo es suficiente para cambiar nuestra perspectiva de la vida, para reconfigurar nuestra mirada hacia el mundo y hacia nosotros mismos. También nos enseña a prestar atención a las personas que nos rodean, a valorar sus historias, a escuchar sus silencios, a recordar sus detalles, porque esos detalles, precisamente, son los que hacen que cada persona sea única y especial, un universo en sí mismo, lleno de matices y de experiencias dignas de ser compartidas. Y ahora, después de haber compartido esta historia con ustedes, me gustaría conocer sus reflexiones, saber qué piensan, qué sienten. ¿Alguna vez han experimentado algo similar? ¿Han tenido un recuerdo que los haya conmovido hasta las lágrimas, que haya despertado en ustedes una ola de emociones que no esperaban? Los invito a que me dejen sus comentarios abajo, a que compartan sus propias experiencias, para que podamos seguir explorando juntos este fascinante y complejo mundo de las emociones humanas. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, un universo interior lleno de tesoros escondidos, y compartir nuestras experiencias es una forma de enriquecernos mutuamente, de aprender los unos de los otros y de construir un mundo más empático y comprensivo. Y bueno, mis queridísimos exploradores, hemos llegado al final de este vídeo, al punto en el que me toca despedirme de ustedes, aunque en realidad me gustaría seguir conversando sobre esta historia durante horas. Espero que esta narración les haya tocado el corazón tanto como a mí, que los haya hecho reflexionar sobre el poder de los recuerdos, la importancia de los detalles y la belleza de la conexión humana.
Recuerden que los recuerdos son tesoros que debemos cuidar, pequeñas joyas que nos conectan con nuestro pasado, que nos permiten entender nuestro presente y que nos ayudan a construir nuestro futuro. No tengan miedo de explorar sus emociones, de abrazar su vulnerabilidad, de mostrar su autenticidad y de conectar con las personas que los rodean. Porque al final del día, son las relaciones humanas, los pequeños momentos compartidos, las emociones que nos unen y los recuerdos que atesoramos los que le dan sentido a nuestra vida, los que la hacen valiosa y digna de ser vivida. Así que ahora sí, llegó el momento de decirnos adiós, aunque no me gusta decir adiós, prefiero decir hasta pronto. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, para que esta historia llegue a más corazones, y lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras emocionales. Así me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido que los haga reflexionar, sentir y conectar, que los impulse a ser mejores personas y a vivir vidas más plenas y significativas. Los espero en el próximo vídeo con una nueva historia, con una nueva reflexión y con una nueva aventura emocional que nos permita seguir explorando los misterios del corazón humano. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden que su luz interior brilla con fuerza y que tienen mucho que ofrecer al mundo. Hasta pronto, mis queridos exploradores de la vida.